Vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto principal de la gramática que vamos a encontrar es la parte de algo que ya habíamos visto cuando vimos la lección de la clase de los adjetivos y vimos cómo se comportaban como adjetivo descriptivo o adjetivo atributivo, dependiendo de la posición de donde nos encontrábamos. En este caso, nos vamos a dar cuenta cómo en cuestión de posición, el adjetivo puede ser prácticamente reemplazado por toda una estructura verbal. O sea, no necesariamente necesitamos un adjetivo, sino también podemos encontrar una frase entera allí que reemplaza el adjetivo o que está en función, como lo estaría en adjetivo, atributivo, antes del sustantivo. Entonces, si en este caso podemos intentar leer las frases de ejemplo, no sé quién podría leer la única que está aquí. はい。どうぞ。あそこでAjá, 本を読んでいる ajá. 学生はみちこさんです。Ok. O sea, ves que toda la parte inicial está puesta en este recuadro, ¿no? La traducción de esa parte inicial es una frase de por sí, o sea, si la aislamos, es una frase que tiene sentido completo, ¿no? Y la vamos a poder entender. Toda esta frase que está aquí en el recuadro significa leyendo un libro por allí, pero puesta en posición atributiva antes del sustantivo, le otorga todo su significado al sustantivo estudiante. Entonces, no es solamente un estudiante, sino el estudiante que se encuentra leyendo un libro por allí. Y luego, todo eso forma parte del sujeto. Como podemos ver, está marcado con la partícula wa, ¿no? La cual marca el sujeto, el tema, el tópico. ¿No? Esto ya lo hemos visto desde la primera semana del curso, ¿no? La función de wa. Y ya luego, la descripción. O sea, nos dice que el estudiante, en este caso, que está por allí leyendo un libro, es mi chico. あそこで本を読んでいる学生はみちこさんです。はい。Entonces, dejamos un poco de lado el primer punto que habíamos aprendido de ver cómo un adjetivo es el único que está en función atributiva, porque en este caso también podemos tener toda una construcción verbal, pero con el gran detalle que se encuentra en su forma corta, ¿no? Va a encontrarse en su forma corta antes del sustantivo, ¿no? Cualquier especie de estructura que se encuentre en forma corta puede calificar a un sustantivo en la frase. ¿Claro? はい。¿Sí? Bien, vamos a ver algunas frases de ejemplo. Aquí, por ejemplo, ya habíamos visto la parte de adjetivo, ¿no? Omoshiroi hito, en este caso, una persona que es interesante. O kami ga nagai hito, la persona con cabello largo. Megane o kaketeiru hito, la persona que lleva anteojos. O neko ga suki na hito, la persona a la cual le gustan los gatos. Entonces, todas estas estructuras son admisibles delante de un sustantivo para poder cumplir esta función de atribuirle su significado, ¿no? Entonces, es interesante ver que no solamente esta posición o esta función es exclusiva de los adjetivos, sino que también de construcciones verbales. Ahora, entrando a ver ejemplos de lleno, tenemos a estos. No sé si me podrían ayudar también aquí con la lectura. あそこで写真を、うん、撮っている ¿Ah? 人は誰ですか？ Ajá, so des. Asoko de shashin no totteiru hito wa dare desu ka? Es una pregunta, ¿no? Entonces la entonación un poquito ascendiente. ¿Quién es la persona que está tomando fotografías por allí? Asoko de por allí. Shashin o totteiru, que está tomando fotos. Hito, el sustantivo. Vamos con la segunda. Undo o suru hito wa senki desu.
Muy chido, ¿no? Undo o Espera, antes no les dije la pronunciación de esos kanji, es mainichi, Mainichi. ok. mainichi, ¿no? Mainichi, Ajá, eso es. gomen. Mainichi undo o suru hito wa genki desu. Ahí, y des. Mainichi, undo suru hito wa genki desu, ¿no? Las personas que se ejercitan todos los días son saludables, ¿no? O al menos probablemente van a tener menos problemas de salud respecto a las que no se mueven. Entonces, es bastante clara acá la función, ¿no? Mainichi undo suru, ¿no? El ejercicio diario, los que hacen ejercicio diario, ¿no? Antes calificando aquí la palabra hito. Ahí. Número 3. Tabako suwanai hito ga suki desu. Ahí. Tabako suwanai hito ga suki desu. ¿Cómo lo traducimos? La gente que no fuma. Ajá. ¿Qué sucede con ellos? Gaski, ¿qué cosa es? Gustar. Ok, entonces. Tabako suwanai hito ga suki desu. Me agrada la gente que no fuma. Ajá, me gusta, ¿no? Me gusta la gente que no fuma. Tabako suwanai hito. Ahí. Y la última. Dos, ¿no? ¿Cómo leemos la última? Kyonen Ujú. Bien, Kyonen. mate. Ahí. Mis perritos, perdón. No, no hay problema. Kyonen Ujú. perdón. Kyonen, No hay problema, no hay problema. Kyonen, kekkon, Ujú, kekkon shita ujú, tomodachi kara ujú. tegami ga kimashita. Ok. Kyonen, kekkon shita tomodachi kara tegami ga kimashita. Aquí tenemos una frase muy compleja porque utiliza varias estructuras gramaticales. A ver, vamos a ir deduciendo una a una para descifrar bien el significado. ¿Ok? Kyonen significa el año pasado. ¿Ok? Kekkon shita es la forma corta, pasada, afirmativa de kekkon suru. Kekkon suru es casarse en japonés. Tomodachi, en este caso, es la palabra que significa amigo o amiga, el cual en este caso está en función, es el sustantivo al cual se le atribuye toda la primera estructura, que es kyonen kekkon shita. Entonces, si nos quedamos solo en Tomodachi, quedaría, ¿no? El amigo o la amiga que se casó el año pasado. Pero luego tenemos la parte del predicado de la frase, ¿no? Y nos dice, kara tegami ga kimashita. Entonces, ya saben que cuando leemos frases en japonés hay que prestarle primero mucha atención a la parte final que vendría siendo el verbo, ¿vale? Entonces, kimashita es la forma larga, pasada, ¿de qué verbo? Teiku. No. Si fuera de iku, Kiru. tuviéramos ikimashita. De kiru sería otro verbo que es cortar, así que no.
Kekuru. Iku. Kuru. No. Iku no, porque si no es ikimashita. Y aquí tenemos kimashita, es otra cosa. Ujú. Kuru es el verbo que tenemos aquí. Kuru significa venir. ¿Ok? Entonces tenemos kimashita. ¿Cómo lo traducimos en español? Vino. Llegó. Ok. No sé. Vino, llegó. Muy bien. ¿Qué cosa llegó? Tegami, La carta. la carta. Luego tenemos la partícula kara aquí, ¿no? Kara. Pero kara está después de tomodachi, ¿no? Tomodachi kara tegami ga kimashita. Tomodachi kara. Cuando vimos kara y made, ¿qué dijimos que podría significar kara? Bueno, del lapso de tiempo, ¿no? De hasta. Exacto, ¿no? De hasta. Entonces, tomodachi kara tegami ga kimashita, ¿cómo lo podríamos traducir? Empezando desde el verbo, ¿eh? A mí se me ocurre como una carta que vino desde el año pasado o algo así. No sé. Pero no tenemos, por el momento Bueno, estamos ignorando ajá. la parte en el recuadro. O sea, hemos dicho solamente Ahí. tomodachi kara tegami ga kimashita. Tenemos tomodachi amigo, kara de Una carta de tegami, un carta. amigo, ¿no? Kimashita, llegó, vino. Entonces, Llegó una carta de un amigo. ok, perfecto. Llegó una carta de un amigo. Ok. Ahora complementémoslo con la parte que está atribuyendo al sustantivo. Kyonen que konshita tomodachi. Mi amigo o mi amiga que se casó el año pasado. Kara, tegami ga kimashita. ¿Cómo traducimos todo eso? Recibí una carta de un amigo que se casó el año pasado. Exacto. ¿No? Recibí o llegó. Llegó una carta de mi amigo o mi amiga que se casó, quien se casó el año pasado. ¿Y de acá? Ay, ¿Se entiende, chicos? Más o Ajá, menos. más o menos. Mm. Es cuestión de descifrar el rompecabezas, ¿no? Que aquí se vuelve muy evidente la diferencia de la sintaxis entre un idioma y otro, ¿no? En español, pues esto lo diríamos distinto, ¿no? Con el verbo que al inicio. Llegó una carta y aquí el verbo está al final. Entonces es muy, muy distinto, muy complejo entenderlo en este sentido. Por eso les digo, en japonés, cuando tengamos frases que de una, al leerlas, las identificamos como frases complejas, con más de una estructura gramatical, lo que vamos a hacer es leerlas desde el final hacia el inicio. Un pequeño detalle. Por ejemplo, kimashita, llegó. ¿Qué cosa llegó? Tegami, una carta. Luego tengo kara tomodachi, de un amigo. Pero antes de amigo tengo kyonen que konshita. Entonces entiendo que este está atribuyendo al sustantivo tomodachi. Y no es solamente un amigo, sino un amigo que se casó el año pasado. Llegó una carta de mi amigo que se casó el año pasado. ¿Quieres acá? ay, Ay, Ok. ¿Preguntas? Ay, Adelante. ¿No hay preguntas? Capaz entendí mal.
Y yo pregunté si hay preguntas, si alguien dijo hi. Prof, el caray, ¿en qué otros ejemplos lo podemos ver reflejado? A ver, el cara tiene muchos usos, ¿eh? O sea, entonces, lo que sucede justamente es eso, ¿no? De que yo te puedo decir ahorita otro de este, o te puedo decir el ejemplo de karaima de cuando vimos, ¿no? Por ejemplo, Nihongo no kurasu wa, Nihongo no kurasu wa, 12時から12時半までです。¿No? La clase de japonés es de las 12 a 12:30, ¿no? Desde hasta. Entonces, kara marcaría aquí en este caso desde, ¿no? En este ejemplo. Pero acá también solo indica proveniencia de. Por ejemplo, cuando decimos Mekishiko kara kimashita o Mekishiko kara kimasu. O vengo de México o vine de México. ¿No? Entonces, tiene varios usos. Estos no son los únicos. También tiene un uso explicativo, ¿no? Un poco traducible en el porqué junto del español, ¿no? El porqué explicativo del español. Va a depender. Arigato, sensei. Bien. ¿Sí está bien? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Y es sensei. Bien. Entonces, mañana vamos a continuar aquí para hacer un ejercicio y fijar mejor esta parte. Nos estamos viendo entonces el día de mañana. Cuídense mucho y cualquier cosa, intenten encontrar este tema en el workbook para que justamente vayan practicando un poquito más. Ay, Hi. Ah, sensei, una pregunta más. Sí, claro. ¿Cuándo nos dijo que íbamos a tener una hora de clase? Ay, buena pregunta. Que de hecho, eso es lo que vamos a ver, mañana lo coordinamos en clase, ¿eh? Porque si no ahora se me va a ir mucho el tiempo. Pero habría que coordinar la hora para la media hora de recuperación. No soy de barrio, Ah, compito y ¿Vale? prendo Ay, cada arigato. Nos Arigato, vemos mañana, sensei. chicos. Cuídense. Hasta Hasta sensei. Matasta.